Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy acabando de meditar y bueno, pues me han pedido ya muchas personas que padecen de ansiedad, de depresión, que les dé mi punto de vista, alguna guía, consejos, recomendaciones para poder salir de pues estos padecimientos, ¿sí? Tanto la ansiedad como la depresión. ¿Saben ustedes que la ansiedad y la depresión es la nueva enfermedad mundial? Cada vez más personas están teniendo o depresión o ansiedad. Y pues si nosotros observamos el mundo como está, ¿sí? Una sociedad quemada, explotada, em, llena de estímulos. La mayoría de esos estímulos pues no precisamente positivos, ¿sí? Una sociedad estresada, ¿sí? Con unos niveles de estrés como nunca antes, ¿sí? Una sociedad que en muchos casos ya no tiene sentido. Eso es lo que sucede con la depresión, por ejemplo. La depresión nos mete en un estado de sin sentido. ¿Qué caso tiene seguir viviendo? ¿Qué caso tiene superarse? ¿Qué caso tiene ser feliz? ¿Qué caso tiene tener pareja o trabajo? ¿Qué caso tiene eh, buscar el bienestar en general? ¿Sí? Es una pérdida de sentido, de significado. ¿Sí? Una persona deprimida es una persona eh, que no tiene energía, voluntad, ¿sí? Para nada prácticamente. Y la depresión no nada más es psicológica, se vuelve somática, se vuelve física, ¿sí? Entonces una persona deprimida es una persona que siempre está cansada, ¿sí? Que no tiene energía para hacer las cosas. Y puede llegar la depresión a niveles peligrosos en el sentido de que pues nos lleve a estados suicidas, ¿sí? Ya que como no vemos caso, no vemos sentido en seguir viviendo, entonces podemos tomar acciones en nuestra contra, ¿sí? En contra de nuestra integridad. Entonces la depresión es un estado de extravío, ¿sí? Nos sentimos extraviados, ¿sí? En nuestra existencia, no le vemos caso a nada, estamos vagando día a día mentalmente, es un estado disperso además, no hay enfoque, no hay concentración, ¿sí? Muy fuerte la depresión y muchas personas están deprimidas, muchísimas personas. Por otro lado, la ansiedad, que muchas veces está ligada con la depresión, no como regla, pero muchas veces sí. Pero la ansiedad es un estado de agitación, ¿sí? Constante, un estado incluso hasta paranoico, hipocondriaco también, un estado de temor, ¿sí? A todo, ¿sí? Miedo a respirar, miedo a tomar una decisión, miedo a salir de casa, miedo a hablar en público, miedo a relacionarse con los demás, miedo a trabajar, miedo al miedo, ¿sí? Es un estado constante de inquietud, de agitación. No hay calma, no hay serenidad, no hay paz, no hay relajación, ¿sí? La ansiedad puede llegar también a un nivel somático y entonces sentimos taquicardias, sudores, temblores, dolores, ¿sí? Jaquecas, dolores de cuello. Cuando nos da ansiedad, tenemos síntomas físicos muy fuertes. Sentimos un estado de adrenalina y exaltación, ¿sí?
muy, muy duro. Es muy dura la ansiedad. ¿Sí? Yo he tenido las dos, depresiones fuertes y ansiedades fuertes, muy fuertes. ¿Sí? Ahora bien, eh, entendiendo estos dos padecimientos, ¿sí?, podemos empezar a salir de ellos. Una de las características importantes, tanto de la ansiedad como la depresión, es de que tienen un origen. No son gratuitos, no son espontáneos, no hay ninguna razón por la que, ninguna causa por la que yo tenga ansiedad o depresión. ¿Sí? Hay un origen, ¿sí? No salen de la nada. ¿Okay? Eso es bien importante entenderlo. Uno de los orígenes es nuestra propia historia personal. Tenemos que revisar en nosotros mismos acontecimientos, decisiones, situaciones que nos pudieron haber provocado un padecimiento, un trastorno de ansiedad o de depresión. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, por poner un ejemplo, la ansiedad me vino por tantas drogas y tanta violencia. Me vino un estado de ansiedad tremendo, ¿sí? Crisis de ansiedad que yo puedo decir que es irreversible, ¿sí? O sea, una vez que tu sistema nervioso, tu mente, entra en crisis de ansiedad fuertes, se queda en esa modalidad del sistema nervioso, ¿sí? A menos que lo reprogrames, lo eduques a la mente y al cuerpo a salir de la ansiedad. Ahorita hablamos de eso. En mi caso, el origen fue las drogas y la violencia, ¿sí? Afuera y en casa también. También, posterior, el origen de la ansiedad en una etapa posterior, años después, fueron decisiones personales en mi vida que me fueron minando y dividiendo por dentro, y decisiones que tuvieron consecuencias emocionales en mi vida, pero que yo suprimí, ¿sí?, que no quería ver. Muchas veces nosotros tenemos situaciones y tomamos decisiones que nos están afectando, pero no queremos verlas, no queremos hacerles caso, ¿sí? Queremos hacerlas pasar desapercibidas, como meterlas abajo de la alfombra y aquí no pasa nada, cuando realmente está pasando mucho, cuando estamos en un estado de supresión y de evasión de nuestros propios condicionamientos, decisiones, problemas, ¿sí? Entonces, en ese momento empieza a surgir también la ansiedad. Cuando no le hacemos caso a nuestras emociones, no le hacemos caso a lo que nuestra mente subconsciente nos quiere decir, ¿sí? Entonces empieza toda esa energía empieza a salir por otro lado y empieza a salir en forma de ansiedad, ¿sí? Entonces es también un origen importante de la ansiedad. Es muy importante revisar y recapitular nuestra vida, ¿sí? Para eso es bueno, por ejemplo, ir con un buen psicoterapeuta que nos ayude a explorarnos, ¿sí?, y ver qué ha sucedido en nuestra vida, qué acontecimientos que pudieran estar causando estos estados de ansiedad, ¿okay? Entonces, sí hay un origen. Es lo mismo con la depresión, ¿sí? La depresión no es gratuita, ¿sí? La depresión tiene una causa. Todo en la existencia tiene una causa. Lo malo de la depresión y la ansiedad es que estos estados mentales, ¿sí?, nos hacen pensar que son espontáneos, gratuitos, que no tienen ninguna razón. Muchas personas dicen, es que yo no sé por qué me da ansiedad, yo no sé por qué estoy deprimido. Y bueno, sí hay un porqué. Que no sepas por qué o pienses que no hay, eso es propio del estado ansioso y depresivo, porque finalmente sí hay un origen, sí hay una causa de esa depresión también. Entonces, es lo mismo que en la ansiedad, hay que revisar, recapitular
eh, y explorar en nuestra historia personal para ver qué pudiera estar causando la depresión. Y es una exploración, tanto en la ansiedad como la depresión, profunda, larga, constante, requiere mucha disciplina personal. Es un constante estado de introspección, de trabajo interno. ¿Okay? Entonces hay que ir a las causas. Y no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. No es un trabajo agradable tampoco, en absoluto, porque salen todo tipo de arañas, de demonios, de monstruos, de cosas vergonzosas incluso de uno mismo, que uno está guardando ahí, que uno, rencores, ¿sí? eh, traumas, ¿sí? Que está uno guardando, y que ese guardar nos causa mucha ansiedad y o depresión. ¿Sí? Si no hacemos una exploración de la ansiedad y de la depresión en su origen, ¿sí? No vamos a salir nunca. ¿Sí? Eso se los puedo garantizar. No vas a salir nunca. O sea, si ustedes pretenden solucionarlo todo con pastillas, ¿sí? Antidepresivos, ¿sí? Prozac, eh, Tafil, Ribotril, retenedores de serotonina, etc. Si ustedes quieren hacerlo desde la perspectiva farmacéutica, ¿sí? Sin una exploración interna terapéutica, ¿sí? Introspectiva de qué es lo que está causando la ansiedad y la depresión, van a ser esclavos de esas pastillas eternamente, toda su vida. No las van a poder soltar, así de simple. ¿Sí? Yo tomé antidepresivos un año, ¿sí? Como una medida de emergencia, porque pues yo había bajado 12 kilos, no comía, ya a un nivel peligroso, la ansiedad a un nivel peligroso ya, ¿sí? Y tuve que tomar antidepresivos. No estoy diciendo que las pastillas no se van de tomar. En situaciones de emergencia donde necesitamos solucionar, ¿sí? Los síntomas o reducirlos porque ya la depresión y la ansiedad está siendo peligrosa, se deben de tomar medicinas, medicamentos psiquiátricos, sí, pero deben ser un paracaídas nada más, ¿sí? Una forma de empezar a salir adelante, ¿sí? Pero no se trata de vivir con la pastilla eternamente, ¿sí? Toda nuestra vida. Se puede salir de las pastillas, ¿sí? Entonces, si tú estás teniendo episodios insoportables que ya te anulan tu vida personal de ansiedad, de depresión, sí te recomiendo que vayas con un psiquiatra y tomes medicamento. ¿Sí? Pero, como una medida de emergencia, para empezar a salir adelante. Y parte de ese salir adelante es empezar a hacer un trabajo terapéutico. Lo malo es que muchas personas empiezan a tomar la pastilla, se sienten bien, entre comillas, porque la pastilla finalmente te duerme, ¿sí? La depresión, la ansiedad, la entume, es como una anestesia. Crees que ya estás bien y ya no se hace ningún trabajo terapéutico, y ese es tu primer y más grave error, porque entonces te vas a volver dependiente de una pastilla. Entonces, aguas con eso, ¿sí? Es una advertencia. Ok. Otra característica importante, ¿sí?, de la ansiedad y la depresión es que es impermanente. Son episodios que van y vienen. La ansiedad, por más dura que sea y por más terrorífica que sea, y los que hemos tenido ansiedad sabemos el nivel de pánico en el que puedes entrar. ¿Sí? Es realmente brutal. ¿Sí? Por más intenso que sea la ansiedad, es impermanente. Ahí viene. ¿Sí? Viene entrando la ansiedad, tiene un pico, un cenit, y luego empieza a bajar la ansiedad y se va. ¿Sí? Pueden pasar 10, 15, 20 minutos, o una hora, o 3 horas, o 4 horas. Otra vez vuelve a entrar la ansiedad, tiene un pico fuertísimo y se va. Y luego pueden pasar días, semanas, y de repente nos da otra vez un ataque de ansiedad, tiene un pico y se va. ¿Sí? Independientemente de la frecuencia con la que viene la ansiedad, ¿sí?, independiente de la frecuencia, es impermanente, ¿sí?, no está todo el tiempo, ¿sí? Y una de las
de los problemas de la ansiedad es que es muy fácil y muy rápido caer en reproducir la ansiedad. O sea, nos da un ataque de ansiedad, es tan feo, tan horrible, que nos deja traumados, nos deja en un estado de expectativa de ¿cuándo me va a dar otra vez? ¿Cuándo me va a dar otra vez? Ah, ya me está dando, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Entonces entramos en un estado de expectativa temerosa constante de cuándo me va a dar, y me va a dar, y me va a dar, y me va a dar. Y eso lamentablemente hace que se reproduzca la ansiedad. O sea, la ansiedad es tan peligrosa por eso, porque tú le das tantito espacio en tu mente y en tu cuerpo con el me va a dar, ¿sí? Con un estado de expectativa y de miedo al futuro, ¿sí? Y si me da aquí, y si me da allá, y si salgo de la casa me va a dar, y si me voy de viaje me va a dar, y si bla, bla, que efectivamente sucede, ¿sí? Reproducimos la ansiedad, nosotros mismos le damos alimento a la ansiedad, la alimentamos, y la alimentamos muy rápido, ¿sí? Muy, muy rápido. Entonces, tenemos que hacer una reprogramación mental, física, emocional. Educar a nuestro cerebro y a nuestra mente para no reproducir la ansiedad. Por más fea que sea y más horrible y horrorosa y brutal que sea, la ansiedad no te mata como tal, no es letal. Es sumamente molesta, es incómoda, es horrible, pero no te vas a morir, una, y no te estás volviendo loco o loca, dos. Esos 2 puntos hay que entenderlos. En realidad no está pasando nada. Es el sistema nervioso, ¿sí? En su lado simpático. Sistema nervioso tenemos, es un sistema que está dividido en sistema parasimpático y sistema nervioso simpático, ¿sí? El sistema parasimpático es el que se encarga de que estemos tranquilos, relajados, regula el sueño, estamos en un estado meditativo, ¿sí? Es el estado de la calma. Ese es el sistema parasimpático. Y el sistema simpático, y acuérdense, simpático, porque no tienen, yo me acuerdo porque no tiene nada de simpático, es lo menos simpático del mundo, pero no sé por qué dicen simpático los médicos. Es el sistema que se encarga de la adrenalina, la alerta, la supervivencia, el miedo, la paranoia, etc. ¿Sí? El sistema nervioso simpático activa el hipotálamo, ¿sí? O el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático. Es un feedback mutuo, ¿sí? Y activa, ¿sí? Una glándula, ¿sí? Una glándula que cuando está hiperexcitada empieza a revolucionar nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestro estado de alerta. Entonces todo lo escuchamos muy fuerte, todo lo vemos como un peligro. Nuestra mente entra en un estado, nuestra conciencia entra en un estado en una modalidad de supervivencia. Sí. Y empezamos a estar en un estado de alteración muy, muy fuerte, físico y mental y emocional, porque tenemos mucho miedo mental, empezamos a ver cosas que no son, empezamos a escuchar cosas que no son, empezamos a exagerarlo todo lo vemos, nos impacta demasiado, nos volvemos hipersensibles, y en un nivel físico empezamos a sentir temblores, palpitaciones, sudores, etcétera, etcétera. Y esa glándula es la amígdala, ¿sí? Yo le digo la hija de puta. Sí. Le digo la hija de puta porque es una hija de puta, ¿sí? O sea, es una glándula necesaria cuando estamos en situaciones de riesgo, cuando está temblando o nos están atacando o hay un incendio, etc. Es una glándula que se activa y nos pone en estado de supervivencia. Lo malo de esa glándula es que si hacemos algo que la active, se puede quedar así, ¿sí? Activada y sobreestimulada, ¿sí? Entonces esa glándula está mandando señales todo el tiempo de peligro, 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 y entonces se queda programada de esa manera y
empieza a hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente entren en un estado de peligro constante. Y esa es la ansiedad. ¿Sí? Porque el problema de la ansiedad y lo que más nos cala a las personas que tenemos ansiedad es que te das cuenta, no está pasando nada. O sea, no me están asaltando, no me están matando, no está temblando, no estoy en un apocalipsis. O sea, no está pasando nada, pero mi cuerpo y mi mente están en un estado como si estuviera muriéndome o me estuvieran matando. ¿Sí? Y esa es la hija de puta de la amígdala. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos regular a la amígdala? ¿Sí? Regularla por sí sola es difícil, pero sí podemos utilizar otras glándulas y nuestro sistema para aplastar a la amígdala o regularla, aplacarla, decirle ya cállate, estate quieta, ¿sí? Cállate. ¿Cómo? De una forma psicológica es meditar, ¿sí? Observar la respiración por lapsos de tiempo largos de preferencia, ¿sí? 1 hora al día, 2 horas al día, nada más sentarme a observar la respiración, ¿sí? Al principio es muy, muy difícil. Si hay algo difícil en este mundo es meditar. Es lo más difícil que hay. Es la tarea más difícil que hay. Nada se le compara. ¿Por qué? Porque la mente se ha vuelto una bestia salvaje, una niña berrinchuda. Nuestra mente está en un estado constante de vagancia y de distracción, ¿sí? Ahora imagínense esa mente distraída, vaga, que divaga, desenfocada, desconcentrada, que brinca del futuro al pasado, del pasado al futuro, ¿sí? Que reacciona todo el tiempo. Imagínense esa mente que todos tenemos, todos, en un estado de ansiedad. Pues es un potencializador de la ansiedad, ¿sí? La hija de puta de la amígdala empieza a mandar señales, se vuelve loca, y luego la mente, que está totalmente dispersa, pues se alucina y empezamos a alucinar cosas y a ver cosas que no son y a pensar cosas que no son, y entonces empezamos a sentir que nos volvemos locos, ¿sí? Que nos vamos a morir, que alguien nos va a matar, etc. Entonces debemos de fortalecer a la mente, concentrar a la mente, que la mente no sea nuestra enemiga, ¿sí? Y lo que hace la ansiedad es que convierte a tu propia mente en tu peor enemiga, y eso lo tenemos que revertir, ¿sí? ¿Cómo? Meditando, ¿sí? Meditando, no dependiendo de una pastilla, meditando. ¿Cómo? Observando la respiración, manteniendo la atención en la respiración. Hay 2 puntos donde puedes observar la respiración: en el área de la nariz, y observar por empezar 5 minutos al día, en la mañana, 5 minutos en la tarde o en la noche antes de dormir. Empezar a observar la respiración, el aire cómo entra, el aire cómo sale, el aire cómo entra, cómo sale en el área de la nariz. La respiración normal, natural, ¿sí? ¿Ok? Ese es un lugar donde puedes observar la respiración. Otro lugar es el estómago. Puedes observar en el abdomen cómo entra y cómo sale el aire. Normalmente en el abdomen cuando el abdomen se expande, está entrando aire, y cuando se contrae, está sacando el aire. Observar esa expansión y contracción por 5 o 10 minutos. Esa técnica, tanto que observes el aire en el estómago o en la nariz, no lo observes al mismo tiempo, ¿sí? En el estómago y en la nariz, o en la nariz o en el estómago, ¿sí? Mantén la atención, tu mente en esa área, y cada vez que sea más tiempo. Puedes empezar con 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos, luego 20 minutos, luego media hora. Mientras más tiempo permanezcas en la respiración y en el estómago, observando el aire, cómo entra y cómo sale,
vas a tener más fuerza interna para lidiar tanto con la ansiedad como con la depresión, ¿sí? Porque tu mente no va a ser tu peor enemiga, tu mente se va a volver tu mejor amiga y tu primera herramienta, ¿sí? O vamos a decirlo de otra manera, tu mejor arma para madrearte a la hija de puta de la amígdala y decirle, cállate, pinche glándula de mierda, cállate, ¿sí? Y cálmate, ¿sí? Y la manera es así, observando la respiración, ¿sí? En conjunto con un proceso terapéutico que ya había dicho, ¿sí? Un proceso de introspección para ver qué es lo que está disparando a la amígdala. Puede ser un acontecimiento, ¿sí? Traumático, ¿sí? Algo que sucedió desde, como les digo, hay gente que por fumarse un churro de marihuana se disparó una ansiedad, ¿sí? Que no puede detener, ¿sí? O sea, activa la glándula, la amígdala, la marihuana puede activar la amígdala y quedamos en un estado de ansiedad y de angustia por etapas, ¿sí? Hay veces que pueden pasar un año o 2 semanas o 15 días o 20 días o 30 días, etcétera, o pueden pasar 2 horas y de repente ¡fum! ¿Sí? Ansiedad tremenda, ¿sí? Ataques de pánico. Hay personas que tuvieron un acontecimiento, una operación, o los asaltaron, o personas, por ejemplo, ahora que tembló en México, que fue el temblor tan feo, el último temblor que ocurrió, hubo personas que se quedaron con ataques de ansiedad, ¿sí? Pueden haber sido acontecimientos familiares, pudo haber sido un abuso sexual, pudo haber sido una pelea, pudo haber sido, ¿sí? O algo que constantemente está inyectando adrenalina y cortisol y estados de ansiedad, como por ejemplo un trabajo estresante, ¿sí? O sea, hay muchas causas, hay que buscarlas, ¿sí? Esa búsqueda de las causas en conjunto con reeducar a la mente a permanecer en el presente y no dejar que la ansiedad se agrande y nos avasalle es fundamental. Es el trabajo que te va a sacar adelante, no las pastillas, ¿sí? No quedarte pensando. La ansiedad y la depresión lo que hace es que te mete en un estado de pensamiento excesivo, ¿sí? Con la ansiedad te muerdes las uñas y estás pensando y ¿qué será? ¿Y por qué será? ¿Y por qué me da? Y bla, 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 bla. La depresión es un estado pasivo, negativo de la vida. Es, ¿qué caso tiene? Ya no tiene caso seguir viviendo. Ya estás pensando en todo lo que te hace daño, en todo lo que te hace sentirte triste y mal y bla, bla. Y entras en un estado además de autovictimización. Te sientes víctima, ¿sí? Qué mal que me pasa esto, qué mal que me pasa lo otro, y me quedé sin trabajo. Y además empezamos a culpar a todos los demás de nuestra depresión. Empezamos a culpar a todos los demás de nuestra ansiedad. No, no estoy diciendo que los factores externos no causen depresión o ansiedad. Acabo de decir que sí, son uno de los elementos que pueden causarnos ansiedad y depresión, claro. Pero es, ¿qué hacemos nosotros con lo que nos hacen? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos impacta el entorno? Finalmente, a final de cuentas es nuestra propia responsabilidad. Nosotros podemos transformar, alquimizar lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en nosotros mismos en algo que no nos haga daño. ¿Sí? Y para eso se necesita muchísima disciplina, se necesita una gran capacidad introspectiva, ¿sí? Meditar muchísimo, ¿sí? Observar la respiración es importantísimo. Poner a la mente de nuestro lado, no en nuestra contra, ¿sí? Es muy probable cuando empiezas a meditar cada vez más que puede ser que estás meditando y de repente ¡pum!, surge un estado de ansiedad tremendo, te da ansiedad mientras estás meditando, ¿sí? Puedes abrir, si es muy fuerte, puedes abrir los ojos, hacer unas respiraciones, ¿sí?, un poco más fuertes, inhalar, exhalar, mientras está la ansiedad. No
No empezar a levantarte y a tratar de ir a sala de emergencias, me estoy muriendo, no. Observar la respiración mientras está la ansiedad o la depresión también, porque puedo estar meditando y de repente siento una depresión horrible y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. ¿Puede suceder eso? Claro, claro que puede suceder, sí, y va a suceder, es probable que suceda. Te preparo y te advierto que es muy probable que eso suceda, sí. Pero es una excelente oportunidad, una oportunidad única, porque si nos agarra mientras estamos meditando, en ese momento podemos entonces educar, realmente educar a la mente. ¿Sí? Si me está dando ansiedad, ok, está muy fuerte la ansiedad, voy a seguir observando la respiración, ¿sí? A sabiendas de que va a pasar. ¿Sí? Entonces, tú lo único que tienes que pensar es, ok, está la ansiedad, pero va a pasar, 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 va a pasar. Con esa conciencia. Está pasando, está pasando, está pasando. Veamos hasta dónde llega. Veamos qué tan fuerte es. No le tengas miedo. Ese es lo más ridículo de la ansiedad. Que la ansiedad misma nos hace tenerle miedo a la ansiedad. ¿Sí? Y entonces no queremos. Entonces entramos en un estado de aversión. No quiero sentir ansiedad. No, me da mucho miedo. Yo no quiero ansiedad. No. Y entonces te empiezas a tomar la pastilla y no quiero. Entonces entras en un estado de aversión. Y ya está ganando la ansiedad. Cuando tú entras en un estado de aversión contra la ansiedad y le tienes miedo a la ansiedad, te está ganando. ¿Sí? O por ejemplo, quiero salir a la calle a caminar. Pero no, y si me da la ansiedad, y si me da, ya te ganó la ansiedad, ya te ganó. ¿Sí? No, a la ansiedad hay que romperle la cara, ¿sí? Hay que destruirla, ¿sí? Hay que pelear contra ella, pero ¿cómo? Inteligentemente. En primer lugar, no tenerle miedo, ¿sí? No te vas a morir. Es incómoda, es terrible, es horrible, sí, sí lo es. Pero ni te vas a volver loco, ni te vas a morir. Y además es pasajera. Surge, se pone súper intensa y luego se va. Entonces, si estás observando la respiración y empieza la ansiedad fuertísima, abre los ojos, respira más fuerte. Si es demasiado fuerte que no puedes estar sentado meditando, te paras y empieza a caminar. Puedes dar vueltas en un jardín, puedes dar vueltas en un lugar de preferencia silencioso, no en medio de la gente, en la calle, bla, bla. En el cuarto, puedes dar vueltas en tu cuarto, una y otra vez, dar vueltas, caminando, respirando y siendo consciente. Va a pasar, está pasando. Toda ansiedad es impermanente, ¿sí? Esa es la regla de oro, ¿sí? Va a pasar. Mientras respiras, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Puede tardar 5 minutos, puede tardar 2 minutos, sí. Son 5 minutos de infierno, son 2 minutos de infierno, sí. Puede tardar media hora, sí. Hay ansiedades que pueden tardar 40 minutos, 1 hora y media en pasar, sí. Hay ansiedades largas, sí. Ataques de ansiedad de 1 hora y hora y media, pero a final de cuentas pasa. Y cuando pasa y tú te mantuviste observando la respiración, tratando de no reaccionar a la ansiedad. Esto es una práctica, no es fácil, no es de que a la primera lo vas a lograr. Es probable que te dé un ataque de ansiedad si es que ya tienes un trastorno fuerte y trates de meditar y no puedas y observes la respiración 1 minuto. Está bien. Al próximo ataque, observa la respiración 2 minutos y luego 3 minutos y luego 4 minutos hasta que se vuelva un hábito. Poco a poco vas a irle ganando terreno. Esto es una batalla larga, muy difícil, ¿sí? Tanto ganarle a la ansiedad como a la depresión es muy, muy difícil. Pero se puede ganar, ¿sí? Esta batalla la vas a ganar, la puedes ganar, pero depende de ti, nada más de ti. Nadie más puede ganarle la batalla a la ansiedad ni a la depresión, nadie más que uno mismo, ¿sí? Y se requiere mucha constancia, mucha paciencia, muchísima paciencia. O sea, ok, me ganó la ansiedad esta vez. Cuando regrese, si es que regresa, otra vez voy a reprogramar mi mente, la voy a educar y le voy a decir, no pasa nada. Y le voy a partir la cara a la hija de puta de la amígdala. Porque una pinche glándula de mierda no va a regir mi vida. O sea, tienes que empoderarte, ¿sí? Tienes que tener poder interno y decir,
No, no me vas a ganar. Pero no se trata de ganarle con coraje. Yo te estoy diciendo que uno tiene que entrar en un estado de valentía, de bravura, decir, ok, está la ansiedad, pero le voy a ganar. ¿Sí? Es solo una glándula, es una maldita glándula haciéndome pensar que me voy a morir. ¿Sí? Es el pinche sistema nervioso engañándome y haciéndome pensar que toda la vida es una mierda. Esa es la depresión. ¿Sí? O que la vida es totalmente peligrosa y que me voy a morir, me voy a volver loco. Y a final de cuentas es un maldito cóctel bioquímico que me está haciendo pensar todas esas cosas cuando no es así. ¿Sí? Entonces tenemos que reprogramarnos, reprogramar el sistema nervioso, a la maldita glándula, tenemos que ganarle, ¿sí? Y a nuestra propia mente, que no se vuelva en nuestra contra, nuestra enemiga, sino nuestra amiga. ¿Cómo? Te lo acabo de decir. Terapia, ¿sí? Encontrar qué es lo que está agitando en el subconsciente, esos factores que están disparando en nuestro subconsciente estados depresivos y ansiosos. Esa es una, porque cuando los encuentras, ¿sí? El origen, y los ves, dices, puede haber un proceso catártico cuando pasa eso, ¿sí? Algo con mi papá, o algo que me pasó en el pasado, etcétera, etcétera, ¿sí? Con mi familia, o en el trabajo, o con mi esposa, o con mis hijos, o algo sucedió, ¿sí? Que está disparando. Cuando encuentras el origen, muchas veces viene un proceso catártico, ¿sí? Catártico. Empiezas a llorar, empiezas a sacar, ok, está bien. Te vas a dar cuenta que después de ese proceso, si te vuelve a dar ansiedad, va a ser mucho menor. ¿Sí? Ay, está fea, pero ya no es tan fea. Y vas a seguir con un proceso terapéutico y vas a seguir meditando y educando a la mente, educando al cuerpo, reprogramándolo, ¿sí? Una y otra vez. Es un trabajo de vida, así te lo pongo. No te estoy diciendo, bueno, mira, van a ser 2 meses de meditación o una semana de meditación, una semana de terapia. Es toda tu vida, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la gran oportunidad? La gran oportunidad cuando tienes ataques de ansiedad y de depresión o de depresión. ¿Cuál es la gran oportunidad? La gran oportunidad es que es la oportunidad para trabajar cosas en ti mismo o en ti misma que muchas veces nadie más trabaja porque no siente ni ansiedad ni depresión y se acostumbran a estar en la mierda, se acostumbran a estar en el hoyo, se acostumbran a estar mal. ¿Sí? Una persona que tiene ansiedad es una persona que no se puede acostumbrar a estar mal porque acostumbrarte a la ansiedad es imposible, es horrible. ¿Sí? No se puede. Una persona, por el otro lado, una persona que se acostumbra a la depresión, eso sí es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque hay personas que sí son depresivas, crónicas, y ya se acostumbraron y viven en un estado de depresión. Incluso hay personas depresivas que no se dan cuenta que son depresivas. Aguas con eso. Tú puedes ser una persona profundamente depresiva y tener una depresión crónica, tremenda, pero ya te acostumbraste, ¿sí? A ese desgano, a esa fatiga existencial interna, ¿sí? Ya te acostumbraste, ¿sí? Y eso es lo más peligroso de la depresión. La ansiedad es peligrosa, pero te obliga a actuar, ¿sí? Porque es demasiado fea, ¿sí? La depresión es peligrosa, más peligrosa que la ansiedad. ¿Por qué? Porque te acostumbra, ¿sí? Y es más difícil de salir en ese sentido, ¿sí? Porque te aplastas en tu depresión, te aplatanas y te puedes quedar ahí años, años. Entonces, a la depresión también hay que ganarle, ¿sí? No es culpa del mundo tu tristeza y tu desgracia, ¿sí? Es tu propia responsabilidad qué hacer con lo que te ha ocurrido en tu vida, ¿sí? La única víctima eres víctima de ti mismo, de ti misma, no eres víctima del mundo, eres víctima de ti misma, ¿sí? Es tu culpa estar deprimido o deprimida, ¿sí? Y como es tu culpa y eres tú solo la responsable o el responsable de estar depresivo y deprimido o deprimida, lo bueno de esto es de que tú puedes salir de la depresión, ¿sí? Nadie más que tú, ¿sí? Nadie más, ¿sí? Entonces, tú mismo te provocas
estados depresivos, pero tú también, tú mismo o tú misma, puedes liberarte de esos estados. Esa es la gran noticia. ¿Sí? Nadie más, ¿sí?, te ha deprimido más que tú mismo. Y nadie más puede salir de la depresión más que tú mismo, tú mismo. Si no entiendes este concepto básico, estás jodido, estás jodida. Te vas a quedar en tu depresión, ¿sí?, eternamente, ¿sí? O te vas a acabar suicidando, ¿sí?, básicamente, ¿sí? Te vas a acabar ahorcando, te vas a acabar dando un balazo o aventándote de un edificio, ¿sí? ¿Qué solucionaste? Absolutamente nada. Y yo te lo digo porque yo tuve 2 intentos de suicidio. 2, ¿sí? Y entendí, ¿sí?, que no solucionas absolutamente nada. Afortunadamente no tuve éxito, porque si no, no estaría hablando con ustedes. Pero te das cuenta, cuando te quieres suicidar y cuando ya no te quieres suicidar después, te arrepentiste, te das cuenta, qué estupidez, porque no iba a solucionar nada. Qué triste, qué profundamente triste es morir en un estado de depresión, de tristeza, de angustia, de ansiedad. ¿Ustedes cómo creen que va a ser después? Muchas personas piensan, me voy a matar y se acabó, ¿sí? Ya, se acabó. ¿Qué? ¿Tú crees que esa mente que se quedó en ese estado ya se elimina? ¿Deja de existir? Deja de existir como ese tipo de mente específica, pero la energía de depresión, de angustia, de tristeza, se va a reciclar y vas a volver, ¿sí?, vas a volver a nacer, ¿sí?, en un estado de depresión, de angustia y de tristeza profundo. Y vas a renacer en un ambiente y en una configuración, ¿sí?, familiar y personal, donde esa depresión y esa angustia se va a seguir reproduciendo. Porque es un mito que la energía se acaba, la energía se recicla y la mente, ¿sí?, es energía, ¿sí? El cerebro produce vibraciones, ¿sí?, produce información en forma de ondas electromagnéticas, etc. Y esa energía se recicla, ¿sí? Entonces, tienes esta vida, ¿sí?, para trabajar tu depresión, tu ansiedad, ¿sí? Y no es una solución apagar el cerebro a través de un balazo, de ahorcarse, etc. No es la solución. Ustedes podrán pensar, la depresión va a hacerte pensar que sí es una solución. No lo es. Punto. ¿Sí? Investígalo como quieras, introspecciónalo, bla, bla. No lo es. No se acaba ahí. Uno piensa, ya me doy un balazo y se acabó la ansiedad, se acabó la depresión. No, no se acaba. No se acaba. Continúa de otra manera, pero continúa, ¿sí? Entonces, no les queda más que solucionar sus problemas. No hay otra. ¿Sí? O lo solucionas, punto. No hay para atrás. ¿Sí? Si tú o ustedes emprenden un camino para transformarse, para reeducar su mente, ¿sí?, emprenden una vía, un camino, se van a dar cuenta poco a poco que la naturaleza, la misma naturaleza, tu propia naturaleza y la naturaleza en general, te va a empezar a ayudar. Así es, te va a empezar a ayudar. Van a empezar a suceder cosas que la gente dice milagros. ¿Los milagros qué son? Situaciones extraordinarias, acontecimientos extraordinarios que no nos podemos explicar, ¿sí?, que nos ayudan. Si no, no sería un milagro. Es algo que nos ayuda, nos saca adelante. Ustedes van a empezar a vivir milagros, pero no los puedes vivir si no haces algo realmente por ti, no hacen algo por ustedes, ¿sí? Y nadie más los puede hacer por ustedes. Nadie los va a curar. Ni el psiquiatra, ni el terapeuta, ni el maestro de yoga. Nadie más que tú mismo o tú misma puedes salir de la ansiedad o de la depresión, ¿sí? ¿Ok? Eso, si ustedes no lo entienden, olvídenlo. Entonces yo lo que les diría es, síganse con la pastilla. Síguete con la pastilla, síguetela tomando el resto de tu vida. Sea un zombie viviente, un muerto viviente,
porque eso es lo que ocurre con los antidepresivos, te vuelves un zombie, ¿sí? Porque estás dormido, estás entumido, no estás trabajando absolutamente nada, nada, ¿sí? Nada más estás durmiendo el estado de ansiedad o depresión, ¿sí? Síguete con la pastilla, no hagas nada y vive en un engaño de que estás mejor. Tal vez eso es lo único, tal vez esa es tu capacidad, tal vez es hasta donde llegas. Y está bien, hay personas que de plano, miren, yo he conocido personas depresivas o con ansiedad tan fuerte, ¿sí? Y están tan nublados en su mente, tan nublados por una depresión tan fuerte, ¿sí? Ya bioquímica, ya física, bla, bla, que van a tener que tomar pastillas el resto de su vida. Sí, yo he conocido personas así. Si no toman una pastilla, se matan. Sí. Pero también he conocido personas así, con ese nivel de depresión, que no quieren hacer nada por sí mismas. Quieren tomarse la pastilla y ya, que la pastilla haga todo el trabajo. Y yo no hago nada, no introspecciono, no medito, no hago ejercicio, porque, por ejemplo, en paréntesis, el ejercicio es fundamental en estados depresivos y de ansiedad. Sí. Una persona que tiene problemas de depresión tiene que hacer ejercicio diario, media hora, 40 minutos diarios. ¿Sí? Ejercicios no que agoten a la persona, sino que la animen. ¿Sí? Ejercicios divertidos, ir al frontón, jugar fútbol, jugar básquetbol, hacer artes marciales, hacer yoga. O sea, el ejercicio, la actividad física para un depresivo es fundamental. Si tú padeces de depresión y no haces ejercicio y no quieres hacer ejercicio, te lo voy a decir de una manera muy, discúlpame, muy directa, pues chíngate, ¿sí? Pero no te quejes, ¿sí? Pero no estás haciendo nada por ti, ¿sí? Empieza a hacer ejercicio. Y el ansioso también, correr, spinning, ¿sí? Pesas, o sea, hacer algo que te guste, ¿sí? Que saques la energía allí, ¿sí? Que te reactives, que saques que generes endorfinas, ¿sí? Serotonina. El ejercicio es fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, vamos a concluir, ¿sí? Vamos a concluir. La ansiedad y la depresión son padecimientos que mucha gente está teniendo, no eres el único, no eres la única. Cada vez hay más personas con depresión y ansiedad, porque como está la sociedad, como está el mundo, cada vez es un mundo más difícil, más estresante, más brutal, más violento. Sí, ¿te pudieran dar ataques de ansiedad y depresión? Sí, definitivamente. ¿Ok? ¿Es algo letal? No. La ansiedad no es letal, no te mata. La depresión te puede matar, sí. Si decides suicidarte de tanta depresión, pues sí, pudiera ser letal, es peligrosa, sí. ¿Es bueno tomar medicamentos psiquiátricos cuando es muy fuerte la depresión o la ansiedad? Sí, como una medida de emergencia para salir, y de ahí uno tiene que emprender un camino personal, una forma de vida, ¿sí? Terapéutica, de sanación, para salir de la depresión o de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, es importante tomar eso en cuenta. No depender nada más de la pastilla, sino empezar a hacer algo por uno mismo. ¿Qué hacer? Terapia, ya lo expliqué. Meditación, ya lo expliqué. Y ejercicio, fundamental. Vamos a unir uno más. Importantísimo. Dieta. Importantísima la dieta, ¿sí? Los antidepresivos te suben de peso, ¿sí? Gente que era delgada empieza a tomar antidepresivos y se hacen obesas, ¿sí? El antidepresivo te sube de peso. Importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, no nomás el ejercicio te va a servir, sino también la dieta, ¿sí? Una dieta para mantener tu peso, importante, ¿sí? Una dieta donde no haya trigo y no haya carbohidratos, refinados de preferencia, ¿sí? O bájale al máximo los carbohidratos. No digo que nunca más te tomes un café con un poquito de miel o de stevia o de azúcar mascabado, o sea, sí. Pero les voy a decir una cosa con el tema del azúcar. El sistema nervioso simpático, que es el que yo les explicaba, que es el que activa, ¿sí? Y el que está haciéndole un feedback a la hija de puta de la amígdala, ¿sí? Se activa y se altera con el azúcar. Todo lo que se vuelve glucosa altera el sistema nervioso. Lo altera, así de simple. Entonces, si tú tienes ansiedad y estás
eh, tomando azúcar constantemente, pan, ¿sí? Pasteles, etcétera, te va a dar más ansiedad. ¿Sí? Te va a dar mucho más ansiedad. Entonces tienes que eliminar prácticamente los carbohidratos. ¿Sí? Así te lo pongo. Arroz sí, pero no ni trigo, el gluten es uno de los, el gluten, ¿sí? El trigo altera el sistema nervioso. No coman gluten. Si eres depresivo y ansioso, no comes gluten. Así de simple. No sigues la dieta, te lo voy a decir así otra vez, directamente. Chíngate, pero no te quejes. Si no me haces caso con la dieta, pues sigue tu ansiedad, sigue en tu depresión. Eso sí te lo digo. El depresivo va a sentir la necesidad de comer azúcar, chocolates, bla, bla. ¿Qué va a pasar? El azúcar, el chocolate, ¿sí? Te dispara la serotonina. Te sientes, ay, bien, qué rico, qué bien, bla, bla, bla. Pero luego, ¿qué hace? La dispara y luego la baja. Haces una curva así, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Te sientes muy bien y de repente, otra vez, deprimido, llorando o ansiedad, bla, bla, bla. No es una solución el azúcar. Tú vas a sentir necesidad de azúcar cuando estás deprimido. Necesito chocolates, necesito bla, bla, bla. El chocolate sí, fíjense, pero con poca azúcar. ¿Por qué? Porque el cacao genera serotonina y le ayuda al sistema nervioso a activarse. No estoy diciendo que sea malo, pero cacao puro, no chocolates nada más así, chocolates llenos de azúcar. Además, chocolates que ni son chocolates. Es grasa vegetal, sabor chocolate, con azúcar. ¿Sí? Esos no. ¿Sí? Pero cacao así puro, ¿te puede servir? Sí. No recomiendo el cacao para gente ansiosa. Si tienes ansiedad, no comas cacao. Ni café, lógicamente. La cafeína ni la teína te va a levantar, te va a agitar. Tienes que bajar el sistema nervioso. ¿Sí? En el caso de la depresión, ¿sí? No hay que levantarlo con azúcar y con café y eso, y luego que haya una curva rapidísima donde baja y ahora caemos más abajo y nos deprimimos más. ¿Sí? Entonces la dieta es importantísima, la dieta, ¿ok? Es otro elemento que uno a la disciplina y a los hábitos que uno debe de adquirir y debe de reforzar para salir de la depresión y la ansiedad. Espero, este es un video muy largo, pero a mí me da mucha tristeza, ¿sí? Ver a tantas y tantas personas con ansiedad y con depresión, porque yo sé lo que es. Y ya no es nada más adultos, o sea, hay gente que le da a los 40, hay gente que le da a los 30, hay gente que le da a los 20. Ya hay jovencitos de 15, 14, 13 años con ansiedad tremenda, terrible, con chicos, niños y niñas deprimidas, ¿sí? Ya con cuestiones depresivas serias, ¿sí? Y tenemos que hacer algo al respecto, porque sí, es la nueva enfermedad, ¿sí? De la humanidad, ¿sí? Es la enfermedad que además va a ir en aumento, porque no es normal vivir en un mundo así como está, no es normal, ¿sí? Y nos va a empezar a afectar cada vez más, en forma de ansiedad y depresión, también de agresión, de violencia, pero eso es otro tema, ¿sí? Pero si tú padeces de ansiedad y depresión, yo te entiendo, sé lo que es, he estado ahí y estoy saliendo de, ¿sí? No es fácil, pero yo prácticamente he erradicado la ansiedad, prácticamente, ¿sí? Con muchísimo trabajo personal, mucha disciplina, mucha inteligencia, mucho coraje, mucha paciencia, ¿sí? Esto tarda, es lento, pero poco a poquito uno va saliendo. Espero de todo corazón que todas aquellas personas que tienen ansiedad o que tienen depresión sean felices, salgan de su ansiedad, salgan de su depresión, puedan sonreírle a la vida, puedan sonreírse a sí mismos. Espero que conviertan su mente en su mejor amiga, en su mejor aliada, no en su peor enemiga. Basta de que tu mente te ataque, basta de que tu cuerpo te ataque. Sal y sé feliz.